Y bueno, pues antes de contestarte en esta parte de la pregunta, me detengo en el significado que tiene para mí y para el equipo del que formo parte que alguien como Juliana y su equipo hayan decidido contar nuestra historia, contarla de esta manera, acercarse a la historia de un grupo de periodistas que en México, bueno, pues ha intentado hacer su trabajo o ha hecho su trabajo y hemos sufrido consecuencias por hacer nuestro trabajo. En un país en donde, debo decirlo con toda crudeza, independientemente de los litigios judiciales y del allanamiento a nuestras instalaciones o incluso la salida del propio espacio y el silencio radiofónico de prácticamente todo un sexenio, nada de eso puede ser comparable a quitarle la vida a un periodista, y en este país hay periodistas que pierden la vida, y sobre ese tema es sobre el que tenemos que poner la mirada principal cuando hablamos de los riesgos y de los peligros y de las amenazas a la libre expresión en México. Desde luego nosotros somos un caso con sus características, nuestra historia, nuestros avatares, nuestras investigaciones, nuestros esfuerzos, nuestra circunstancia, pues aquí retratada de una manera generosa y muy potente para nosotros. Pero cuando hablamos de estos momentos que nos ha tocado vivir, pues regresemos al punto de origen del propio documental, que es la muerte de Javier Valdés, que es el punto extremo de cuando un poder decide eliminar a un periodista. En nuestro caso nos intentaron silenciar, quitándonos el micrófono de nuestro principal medio, que era la radio, y eso es una cosa muy fuerte para un periodista que se dedica precisamente a esto. Pero quiero poner el contraste, no para minimizarlo, porque no se trata de minimizarlo, pero sí se trata de decir que México tiene un problema enorme en relación a la libre expresión, y que muchos periodistas que no tenían probablemente una exposición de alcance nacional, porque la radio en este caso nos daba esa dimensión de alcance en la República Mexicana, o incluso en mi caso con una cobertura internacional con la cadena CNN por las noches haciendo una entrevista, esa suerte de semiprotección, digámoslo así, a una periodista que, si bien fue silenciada junto con su equipo en la radio mexicana, bueno, pues tenía o tiene o tenemos esa suerte de visibilidad, entre comillas, que de alguna manera puede, de alguna suerte, permitirnos seguir adelante en la circunstancia que se pueda. Pero no olvidemos que México tiene una lista demasiado larga y demasiado impune de periodistas que han sido asesinados. Gente como Moisés Sánchez Cerezo, del que me acordé hace poco que estuve en una ceremonia en Washington que se hablaba de periodistas, y yo recordaba a este periodista que es uno de los muchos que fue asesinado pues por publicar lo que importaba a la localidad de la cual formaba parte. Recordé a Moisés para recordar a los demás, y quiero hacerlo aquí mismo con ustedes. En el caso de Moisés Sánchez Cerezo, él era, como yo digo en broma y en serio, el director, gerente general y empleado único de su medio de comunicación, que era una pequeña hoja que empezó a circular en Medellín, una pequeña localidad. Él hacía todo el trabajo, elaboraba las 12 páginas que fotocopiaba y repartía en la localidad, y las distribuía en su taxi, que era lo que le daba de vivir. Y esa muerte de Moisés, que nos habla de alguien que tenía una vocación inmensa, inmensa de informar, que tenía que armar artesanalmente su propio periódico La Unión, y que contaba los avatares de su municipio, Medellín, y que contaba los abusos del presidente municipal, y que decía, oigan, esto es así y asado, que hacía su propio periodismo de investigación, digámoslo así, como cuando el presidente municipal dijo que había construido 2 kilómetros de banqueta, y se puso a medir la banqueta, y dijo, no son 2 kilómetros, y hacia rendir cuentas al poderoso del lugar. Bueno, Moisés fue asesinado, como fue asesinado Javier Valdés, que es la escena inicial que
Juliana y los productores decidieron poner para iniciar este documental, así como Javier Valdés y tantos otros en este país han perdido la vida, pues este documental nos tiene que llevar finalmente a la reflexión general del estado de cosas en un país como el nuestro, en donde si bien hay un cambio de gobierno, si bien hay un giro muy importante que se dio hace 15 meses con la llegada de un nuevo presidente, evidentemente hay una montaña de asuntos que resolver y una montaña de asuntos que tienen que cambiar y transformarse para realmente decir que estamos en democracia. Y cuando se dice que estamos en democracia, la libre expresión es un ingrediente consustancial y no tiene que morir gente para que la libertad de expresión sea.